Muy buenas tardes. Bélgica pasó 262 días sin gobierno, de diciembre de 2018 a octubre de 2020. Y no pasó nada. Es decir, los servicios públicos fluyeron, la atención a la ciudadanía se mantuvo y nadie se enteraba que no había gobierno. ¿Cómo pudo suceder eso? ¿Qué sostuvo a un país europeo como Bélgica a flote durante más de 2 años? Y fue el servicio civil. Fueron los trabajadores del Estado que se mantuvieron firmes, que se mantuvieron en sus funciones y que siguieron otorgando los servicios públicos que la sociedad demandaba. Ese ejemplo nos sirvió a nosotros a finales de 2020 también, cuando el presidente nos delegó en la tarea de elaborar un estudio para una posible reforma constitucional. Y junto con el licenciado Muñoz, que me acompañó durante todo ese periodo, empezamos a ver cómo desde un nuevo modelo constitucional se podía perfilar un nuevo Estado. Un Estado moderno, democrático, actual, que siguiera esa ruta que iniciamos a mediados del siglo pasado, en 1950, cuando con la constitución de ese periodo salimos del estado semifeudal en que se encontraba El Salvador. En 1950 adoptamos una constitución de las más avanzadas en el mundo. Se perfilaba un Estado social y democrático de derecho, herencia del constitucionalismo europeo, y donde el rol del Estado era un rol fundamental. Se crearon muchas instituciones para el servicio público que le dieron ese nuevo rostro al país. Ahí se creó el sistema de la seguridad social, el Instituto de Vivienda Urbana, la Corte de Cuentas de la República, muchas instituciones que le dieron ese sentido de modernidad, de Estado moderno, un Estado semifeudal del que veníamos. Pero habían pasado ya, o han pasado ya, más de 70 años de ese periodo. Había que hacer una revisión de un Estado nuevo para este nuevo siglo. Y dentro de las visiones que teníamos, no solo la parte dogmática, que es la parte relativa a los derechos fundamentales y que la estudiamos mucho y que presentamos un catálogo ampliado de derechos fundamentales, vimos la parte orgánica del Estado, es decir, las instituciones. Todo eso que estamos viendo ahora, de esas grandes reformas del Estado, la reducción de diputados de la Asamblea Legislativa, la reducción de municipios de 262 a 44, la creación, el surgimiento de nuevas instituciones, dentro de ella la Dirección de Integración, que es algo novedoso. Había una que nos llamó mucho la atención y que le pusimos mucho cuidado al momento de tratar de colocarla adecuadamente en ese Estado moderno, y era la función pública. La función pública que mantuvo a Bélgica y también España. Recientemente España estuvo casi 1 año sin gobierno, porque los gobiernos en los sistemas parlamentarios son electos por los congresos, y si no hay acuerdos entre los diputados, los miembros del Congreso, no se elige gobierno. Sabiendo entonces que la responsabilidad del Estado para brindar un servicio público de excelencia descansa en los servidores públicos, pensamos que tenían que estar garantizados mediante una función pública dirigida por un ente que estuviese más allá de los vaivenes políticos, porque normalmente lo que tenemos actualmente en la Constitución, que se llama el servicio administrativo, y que hace hasta la fecha que los servidores públicos, a excepción de algunas entidades que tienen ya una carrera, como la carrera judicial o la carrera diplomática, algunos de ellos estén siempre a la expectativa de si con el cambio de gobierno van a haber cambios.
van a haber despidos, van a haber sustituciones. Entonces era necesario crear una entidad que no solo garantizara y asegurara ese servicio público, sino que le diese una verdadera identidad dentro de la función del Estado. Y propusimos, el instituto se llamaba, ¿no?, del Instituto de la Función Pública, una entidad de rango constitucional, para que pudiera estar en ese nivel y no sujeta a los vaivenes de la política partidista. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque mi vocación, desde que yo era estudiante de Derecho, fue el servicio público, el servicio por el bien común. Muchos de mis colegas, compañeros, veían la profesión de abogado y lo veían legítimamente, y no hay que criticarlo, como una forma de ejercer una profesión liberal que les proveyera recursos económicos, que les diera posibilidades económicas, y lo hicieron y triunfaron y han sido abogados exitosos. Pero a mí me llamaba la atención otro tipo de ejercicio del derecho. Y el derecho administrativo, el derecho laboral, el derecho a la seguridad social, fueron los que me atrajeron siempre. Y por eso cuando tuve la oportunidad de hacer mis estudios de posgrado en Francia y en Estados Unidos, escogí la administración pública, la formulación de políticas públicas, el trabajo en la administración pública, porque esto es una vocación. Y yo creo que todos ustedes que están trabajando en el Estado, en cualquiera de sus instancias, en cualquiera de esos 103 instituciones con los cuales ya hemos trabajado, lo hacen por esa convicción. Ya decía alguien aquí, no se trata de tener un trabajo o una simple fuente de ingresos, o mucho menos, y peor aún, usar la función pública para hacer dinero fácil, que han sido esos males que han permeado mucho tiempo la administración pública. El soborno, el peculado, es decir, están ahí presentes. Y algunos lo justifican porque dicen, es que el Estado paga tan mal que hay que buscar cómo se hacen llegar ingresos adicionales. Y tuercen la administración pública, la desvirtúan, la corrompen. Claro, para que haya un corrupto hay corruptores. Y entonces se vuelve un círculo vicioso, y es lo que en este momento, desde la visión del presidente Bukele, se trata de parar, de romper, de terminar, de hacer como hizo Alejandro Mano con el nudo gordiano, de un tajo, cortar esas viejas y malas prácticas para poder refundar este país. Recuerden que el presidente usó esa frase en el concurso en Universo, cuando dijo, El Salvador renace. O sea, estamos en un renacer de país, donde el rol del Estado, del gobierno, de los otros órganos fundamentales del gobierno, de las otras entidades descentralizadas, del gobierno, de los gobiernos locales, tenemos que estar en esa sintonía. Y yo creo que este es el momento histórico en el que estamos más o menos en esa sintonía. Y digo más o menos porque todavía hay mucho trabajo y mucho camino que andar. Pero no debemos de perder el rumbo, no debemos de perder el norte. Ya se ha dicho aquí y se ha repetido en múltiples ocasiones, y el presidente lo precisó cuando inauguró el mercado de San Miguelito, porque primero dijo, lo público tiene que ser igual o mejor que lo privado. Ya en San Miguelito dijo, lo público debe ser mejor que lo privado. Y dijo, ¿por qué? Recuerden que mencionó que las sociedades que han trascendido en la historia, que han dejado legados, los egipcios, los griegos, los romanos, fueron sus grandes obras públicas las que han trascendido. Entonces, si nosotros queremos trascender en la historia, tenemos que trabajar para dejar ese legado. Y el presidente puede tener esa visión, y lo que lo acompañamos también, y el gobierno también, en sus niveles superiores. Pero toda la estructura, todo el aparato del Estado tiene que estar en la misma sintonía. De lo contrario va a quedar esto como otra quimera, como otra
ilusión si no contamos con todos y cada uno de ustedes, poniéndose en sintonía con esa visión que tiene el presidente. Si ahora que se creó esta escuela y se hizo justamente con esa visión de ser una institución que forma, que capacita, que certifica empleados y funcionarios públicos. Y recientemente estuve yo en Colombia firmando un convenio con la ESAP, que es la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia. Y somos parte del ICAP, del Instituto Centroamericano de Administración Pública, y tenemos convenios con otras instituciones similares. Pero esta, si ustedes ven, tiene una I en medio. No es una escuela de administración pública, es una escuela superior de innovación en la administración pública. Y esa I no es gratuita, ni ha caído ahí por coincidencia. Es una visión estratégica que se le quiere imprimir a esta nueva administración. Y la innovación es el desafío que todos tenemos al portas. Porque ya no es el futuro, donde los robots van a servir café en un restaurante, o donde van a haber impresores 3X. No, eso es el presente ya. Estamos en plena era digital y el país está queriendo ponerse al día con estos desafíos de la era digital. De hecho, ya tenemos una ley, la Ley de Modernización Digital del Estado, a la cual incluso se le asignan recursos. Se habla ahí que debe haber un fondo de más o menos 500 millones dure todo un proyecto que tenemos con Google. Recuerden ustedes que tenemos este asocio con este gigante tecnológico para muchas cosas, pero una de las especiales, que es un proyecto de 7 años, es trabajar en la modernización, digitalización de los procesos en la administración pública. Y varias instituciones ya lo hicieron, lo están haciendo o lo van a hacer. Ayer hablábamos con el procurador de la República, firmamos un convenio, como ya lo comentábamos acá, y nos comentaba todo lo que se está trabajando en esta materia. Incluso decía, vamos a aplicar inteligencia artificial ya en los procesos judiciales de solución de conflictos, de todo lo que se maneja en la Procuraduría para agilizar, para segurizar, para dinamizar toda esa demanda de servicios que una institución como la Procuraduría le brinda especialmente a los sectores menos favorecidos económicamente y que acuden en demanda de servicios. Incluso yo me preguntaba, ¿cómo es posible que podamos usar inteligencia artificial en materia judicial? Porque en este mundo del derecho uno se entera de cosas. Vimos un abogado en Nueva York que presentó una demanda usando inteligencia artificial, que estaba perfectamente hecha, no había ninguna duda, simplemente que el algoritmo que usaba era de una resolución de Colombia. Entonces no perdió el juicio en Nueva York. Entonces, pero ya me decía el señor procurador, hemos alimentado información adecuada, hemos puesto todas las bases de datos a la orden, la legislación, la jurisprudencia. ¿Para qué? Para que esta herramienta, este mecanismo pueda ser útil y nos sirva para agilizar y dinamizar la demanda que tenemos, que muchas veces sobrepasa la capacidad institucional. Por mucho que se esfuerce la Procuraduría, por muchos abogados que nombre, la demanda es abrumadora. Entonces, si eso pasa en la Procuraduría, también ha pasado en el Registro Nacional, en el CNR, en las aduanas. Bueno, el presidente acaba de lanzar esta aplicación de Doctor SB. ¿Qué más muestra de que estamos trabajando ya totalmente insertos en la era digital? Y que por lo tanto ustedes, que son los que operan diariamente con los procesos administrativos, con la atención a los usuarios que garantizan ese servicio público, no van a estar alineados con esa visión de la escuela. Claro, sería injusto exigirles que por su propia cuenta
ustedes tuvieran que estar pagando cursos en línea o yendo a algunos centros de educación superior a tratar de actualizarse en algunos temas. Por eso que el Estado les ha proveído, el gobierno del presidente Bukele les ofrece, les permite este instituto, esta institución, la escuela, para que ustedes puedan hacer uso, puedan inscribirse, puedan participar. Hasta la fecha, como decía la directora ejecutiva, la licenciada Larín, han pasado ya en la primera corte 14,000 funcionarios. Y porque es voluntario. Pero si ya 14,000 de ustedes tuvieron la disciplina de cumplir con todos los requisitos y aprobaron los cursos, los 9 módulos, y tuvieron la nota que los acredita y que este día, con todo orgullo, lo vamos a demostrar directamente, in situ aquí, que ustedes están acreditados y que se va a hacer una acreditación haciéndole honor a la escuela, haciéndole honor a ese concepto de innovación, porque no es una acreditación en la cual la directora viene a firmar 14,000 o 5,000 o 600 diplomas y se van a entregar acá. Eso es lo tradicional. Pero ya decían, estamos rompiendo paradigmas. Hoy mismo, esta tarde, vamos a ser testigos de cómo la acreditación de todos ustedes, como certificados por la ESIAP, se va a poder materializar y está garantizada por blockchain. Así que no quiero extenderme más porque vamos a pasar en este momento a hacer ese acto que es el que todos hemos esperado y el que porque muchos de ustedes han venido de todas partes para recibir este día la acreditación y que a través del mecanismo que se va a implementar van a tener los 5,000 del primer cohorte esa certificación inmediatamente. Así que muchas gracias por haber tomado los cursos del ESIAP y esperamos que continúen en su formación para servirle mejor al país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor vicepresidente.